En Paraguay mueren 30.000 personas al año más o menos. Y según esa estimación que hicimos, salía que entre el 9 y el 10% de las muertes que ocurren en adultos, obviamente, no en los niños, las muertes en los adultos, un 10% vamos a redondear, eran relacionadas a la obesidad. Pero hay los niños mismos, o sea, comer McDonald's, porque yo veo ahora que, qué sé yo, le dicen a los chicos, si te portás bien, te voy a llevar a McDonald's. Sí. Si te portás bien, te voy a hacer una comida casera llena de verduras, tendría que ser. Entonces, para parar la fábrica de enfermos, te va a apuntar a los jóvenes, a los niños principalmente. Y ahí yo creo que entran políticas públicas, como hablábamos, ¿verdad? De actividad física y de alimentación saludable. De 60 a 80% las probabilidades de que un niño obeso sea un adulto obeso, ¿verdad? O sea, a veces en el estirón pasa, pero Sí. después vuelve. Claro, por los hábitos ya difícilmente cambias, ¿verdad? Bienvenidos a Un Peso a la Vez, el podcast que cuenta historias reales, cambios posibles y ciencia confiable sobre la obesidad. Yo soy la doctora Gabriela Argüello, soy médica endocrinóloga y te invito a que te suscribas a todos mis canales en YouTube, Spotify, TikTok e Instagram para que estés al tanto de esta primera temporada. A los que me escuchan siempre ya saben algo que repito en todos los episodios, que es que hoy vivimos una epidemia global de la obesidad. Se estima que para 2035, 1 de cada 4 personas en el mundo tenga obesidad y esto representa a casi 2 billones de personas. Para hablar más sobre estos números, hoy tengo un invitado súper especial. Él es un verdadero experto en salud pública, es epidemiólogo, se desempeñó como director de vigilancia de la salud en Paraguay y recientemente ganador del Premio Nacional de Ciencia 2024, otorgado por el Congreso Nacional. Con su experiencia en epidemiología ha trabajado en el diseño y la implementación de políticas públicas para combatir grandes problemas de salud. Además de eso, también es papá de Salvador. Y hoy está acá para ayudarnos a entender mejor la obesidad, cómo se ha convertido en un problema tan complejo y qué estrategias se pueden implementar desde la salud pública para hacerle frente. Así es que muy bienvenido, queridísimo doctor Guillermo Sequera. Gracias, Javi, por la invitación. Un honor estar acá. Sí. Y apoyar y, no sé, complementar un poco lo que estás haciendo con esta lucha contra la obesidad. Gracias a vos. Les cuento que fue difícil coincidir. Sí. El doctor anda pasando por muchas cuestiones como papá. Sí. Pero por suerte estás acá, doctor. Creo que vamos a conseguir hablar y traer mucha información. A los pacientes les va a ayudar a entender un poco mejor Vamos a hacer esta lo posible. epidemia, ¿verdad? Y yo quería comenzar con una pregunta más abierta, así, para que podamos empezar la discusión de por qué se considera la obesidad como una de las grandes epidemias de nuestro tiempo. Porque es epidemia, ¿verdad? Sí. Bueno, me estás haciendo recordar que mi mamá, gracias a la pandemia, recién entendió qué es lo que me especialicé, ¿verdad? Y pronunció bien epidemiología, ¿verdad? Ahí entendió. Epidemia. Mira, esto es lo que hace mi hijo, ¿verdad? Y sí, la obesidad, como un montón de otros grandes problemas globales, tiene un rango de epidemia, ¿verdad? Está afectando a muchísimas poblaciones humanas al mismo tiempo y está en crecimiento. Es cierto que no es un crecimiento así explosivo, ¿verdad? Como fue COVID. Por eso una declaración de pandemia es muy diferente. Pero sí, una epidemia es algo que año tras año vemos que hay un aumento a nivel mundial. Y hay países que están haciendo cosas interesantes, que estamos aprendiendo sobre ella, ¿verdad? Como tal, es un problema. Podemos decir que la obesidad es un problema que esté relacionado a cuestiones genéticas o no, pero algo está pasando porque vemos que cada vez las poblaciones humanas tenemos más peso, ¿verdad? Tenemos mayor circunferencia abdominal, ¿verdad? Los hombres, las mujeres, también los niños. Y bueno, la salud pública está un poco apuntando y tiene muchas preguntas de qué se debe hacer. No hay mucha certeza todavía, pero hay mucho por hacer todavía, ¿no? Sí. Y aprovechando que hablaste un poco del COVID, porque yo siempre me preguntaba eso cuando pasaba lo del COVID, de que todo el mundo se alarmó tanto porque fue algo muy agudo. Sí. ¿Y por qué no hay, se te parece que no hay esa misma preocupación y esa misma, Sí. Esa misma atención hacia la obesidad, donde los números son peores, ¿verdad? Sí, Comparando con el COVID. Totalmente. Y no sé, un montón de enfermedades tienen ese problema, ¿verdad? Sí. Yo creo que pasa un poco por lo abrupto que puede ser una pandemia, un virus nuevo cuando ocurre un contagio y es explosivo y miles de personas se enferman al mismo tiempo.
y 4 o 5 continentes se contagian de golpe, ¿verdad? Eso sí tiene una reacción al mismo ritmo, ¿verdad? Rápida, explosiva, ¿verdad? En cambio, cuando algo es lento, ¿verdad? Y es lento y todos los años va aumentando, como que nos vamos acomodando, normalizamos, naturalizamos. Hay sociedades donde el sobrepeso y la obesidad parece que es normal, ¿verdad? Recién cuando ves fotos de hace 30, 40 años de cómo eran nuestros padres, nuestros abuelos, y ves, pucha, acá no había lo gordo, ¿verdad? Sí. O había 1 o 2 nomás cada 100, ¿verdad? Y ahora de 100, 30 por ahí son, ¿verdad? Ahí te das cuenta, pucha, cambió algo, ¿verdad? Sí. Cuando los fenómenos son así, es mucho más difícil de ver, de sentirlo, de percibirlo como sociedad, porque se introducen en nuestra cultura, se introducen en nuestros valores, ¿verdad? Se introduce inclusive en temas, cuestiones estéticas, ¿verdad? Y al ser así es mucho más lento y no lo percibimos, sí. ¿Verdad? Recién lo vemos cuando empieza a ser patologías, cuando empezamos a tener problemas de insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, y nos vamos por la enfermedad, ¿verdad? Ahí recién como que, pucha, acá pasa algo. Alguna vez hicimos en la Dirección de Vigilancia un estudio de muertes atribuibles a la obesidad, ¿verdad? Sí. Porque uno no muere por obesidad directamente. Claro. Muere por un cáncer de colon, ¿verdad? Porque tenía obesidad. Muere por una insuficiencia cardíaca, muere por una insuficiencia renal, muere por una enfermedad endocrinológica, ¿verdad? Y la obesidad como pasa en segundo plano. Pero en realidad la obesidad era el motor de ese problema, ¿verdad? Entonces hay maneras de estimar eso y de manera resumida te digo, en Paraguay mueren 30.000 personas al año más o menos. Sí. Y según esa estimación que hicimos, salía que entre el 9 y el 10% de las muertes que ocurren en adultos, obviamente, no en los niños, las muertes en los adultos, 10%, vamos a redondear, eran relacionadas a la obesidad. O sea, de 30.000, 10%, más o menos 3.000 muertes están relacionadas a la obesidad. Un número, si nos comparamos, eso es mucho poco. A ver, accidentes de tránsito, ¿cuánto hay al año? Y hay 1.200 muertes por accidentes de tránsito al año. O sea, casi 3 veces más que los accidentes de tránsito están matando a la obesidad. Pero es silenciosa, es lenta, no la asociamos, ¿verdad? Pero me encanta que hablemos de esos números, porque me imagino que la mayoría de los que escuchan no tienen ni idea que en Paraguay 3.000 personas al año mueren por una patología esa que ya es secundaria a la obesidad. Claro. Y hablaste también algo que a mí me gustó porque explicaste que tal vez la explicación pueda ser cultural de la dificultad que hoy tienen las personas de verle a la obesidad como una enfermedad. O sea, es como que se espera, como dijiste, que tenga ya una complicación. Así. Y ahí recién ellos están enfermos. Antes no, ¿verdad? Y hoy ya sabemos, yo digo en todos los episodios, ya me hago repetitiva, que la obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, altamente recidivante, pero que hay un estigma de que al propio paciente le cuesta asumir. A veces me miran, yo estoy enferma, enfermo, sí, ¿verdad? Y cuánto es importante de repente para luchar contra estos números, iniciar ya o sea, lo bueno es prevenir, pero claro, si ya estamos con el diagnóstico, tratar la obesidad para evitar... Totalmente. Porque, y en cuestión de las complicaciones, porque vamos a hablar ahora número de muertes. Y en cuestión de gastos, Guillermo, ¿vos tenés idea de qué gastos genera la obesidad o sus consecuencias? No tengo, pero sí, imagínate si el 10% de las muertes están asociadas a la obesidad, 3 veces más que los accidentes de tránsito. Esos estamos contando los que mueren. Sí. Después están los que están vivos y están gastando un dineral, no solamente para tratarse las patologías, las comorbilidades que puede tener un obeso, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, ¿verdad? Falla renal, cardíaca, problemas de la piel. La diversidad de problemas que puede tener una persona con sobrepeso y obesidad. Los costos de vivir con eso, ¿verdad? De ir a consulta, de tener un montón de medicamentos encima, ¿verdad? Pero también los costos que hablábamos hace un rato, ¿no? De vivir, de moverte con eso. Claro. Seamos un poco, detallistas, ¿verdad? Moverte en tu auto, ¿verdad? Primero que tenés que tener un auto, no puedes tener un auto chiquitito, vas a tener un auto más grande, vas a tener que gastar más.
para moverte tenés como un peso extra, ¿verdad? No pesás 70, 80 kilos, pesás 120, 130, ¿verdad? Casi el doble, ¿verdad? Todo eso y significa que el doble de lo que quemaría de combustible, el doble del espacio en un asiento en algún lugar, ¿verdad? O sea, el doble de alimentación diaria en los costos relacionados a eso. O sea, los costos no solamente directos de atención de la patología, sino los costos indirectos de lo que es vivir con obesidad, ¿verdad? Sí, y hablamos también de espacios, por ejemplo, en la escalera mecánica, en vez que se suban, o sea, que entren 6 personas, van a entrar solo 3. El ascensor, sí. El ascensor Sí. también, ¿verdad? Sí, parece tontería, ¿verdad? Sí. Pero estamos siendo una sociedad que va naturalizando eso, Sí. donde no nos llama la atención porque hay una normalización de la obesidad y sobrepeso. Que tendremos que, yo creo que tenemos que invitarla a un antropólogo o algo así para discutir un poco más esto, ¿verdad? Porque es muy historia. de la historia, de las creencias, de los valores como sociedad que tenemos, ¿verdad? De qué significa tener una panza voluminosa, ¿verdad? ¿Qué significa eso en cuestiones también de estatus social? Claro. ¿Verdad? Históricamente sabemos que en la Edad Media el sobrepeso y la obesidad era un símbolo de estatus, era que tenías alimento, ¿verdad? No era un desnutrido. Por eso muchos cuadros, los reyes eran gordos y ¿verdad? Era bien visto. Era bien visto porque era un valor, ¿verdad? Claro. Hoy día que no es un problema eso, que no pasa por ahí, son otros valores y bueno, hay que investigar un poco. Yo no tengo la respuesta, pero creo que algo de eso hay que hacer, ¿verdad? No, y cuánto estando culturalmente entrozado en nosotros cuesta aceptar como enfermedad, ¿verdad? Porque Totalmente. claro, como si antes era bueno, ¿verdad? O era visto como algo que te daba estatus, poder. Totalmente. Y eso me recuerda porque yo tuve la oportunidad de asistir a una charla tuya en la Flaso y ahí vos mostraste una foto del Mercado 4, era el Mercado Abasto. Sí, Mercado 4. De los años 80 más o menos. Un poco antes, 60, 70. 60, sí. Y una foto de ahora, ¿verdad? Y donde, o sea, mirando en una foto, se nota la diferencia. Antes todo es esbelto, flaquito, y ahora se ve gente con... O sea, Es cierto, había más desnutrición también antes, ¿verdad? Pero sí, llama mucho esa atención. Me encanta coleccionar estas fotos panorámicas donde se ven un montón de personas. Y buscar ahí cómo se vestían, ¿verdad? Cómo estaban. Y realmente ahí, viendo un poco el exceso de peso, obesidad, se ven en las fotos en blanco y negro del Paraguay de antes, área urbana o área rural, que prácticamente no había obesidad, ¿verdad? Y hoy una foto masiva, por ejemplo, un concierto o algo así, a ver que la mitad o casi la mitad tiene sobrepeso o obesidad, ¿verdad? Cambió lo que comimos, cambió nuestro estilo de vida. Sí, cambió muchísimo. Sí. Comemos otras cosas totalmente, nos movemos diferente. Y ahora quiero entrar un poco y hablar de esos números a nivel país, pero antes también invitarle a la gente que cuando están en un local que empiecen a mirar un poco a su alrededor y se van a asustar si empiezan a ver la cantidad de personas con sobrepeso o obesidad, porque son cosas que a veces, por ejemplo, yo que estoy en estas veces, yo me siento y miro y digo, Dios mío, o sea, acá hay 2 personas mirándole, porque los ojos también, no podemos ver la composición corporal. Pero ante mis ojos, hacia a veces la gran inmensa mayoría del lugar donde estoy tiene obesidad, ¿verdad? Para que tengamos nomás también noción de los números. Y si hablamos de Paraguay, doctor, voy a empezar en cuestión, ¿dónde hay más obesidad? ¿En hombres o mujeres? En números. Bueno, te cuento un poco cómo se sacan esos datos. Sí. ¿Cómo se hacen? Para los adultos hay unas encuestas que se hacen cada 5 años. De la OMS, que se llama el STEPS, que son diferentes pasos de encuestas poblacionales. No se le hace a todo el mundo. Se hace un muestreo de 5.000 hogares, al azar. Según en área rural, área urbana, en todos los departamentos. Y proporcionalmente la población del Chaco, por ejemplo, es el 1% de la representación. La área metropolitana tiene un 25%. Como está distribuida la población nuestra, ¿verdad? Sí. Y... O sea, se le selecciona a 5.000 personas. 5.000 hogares. 5.000 hogares. Se entra en el hogar. ¿Verdad? Y ahí otra vez se le sortea a uno de los adultos al cual está presente, obviamente. Y se le pesa, se le hace preguntas y un montón de cosas, ¿verdad? Se le mide, ¿verdad? Circunferencia abdominal, estatura, peso. Se le toma la presión, un montón de cosas y se le pregunta, ¿verdad? También el nivel de ingreso, qué hace, qué trabaja y qué estilo de vida tiene, si es sedentario
sedentario, no es sedentario, si camina, no camina, si va al gym, si fuma, si no fuma, si vapea, si no, un montón de cosas. Sí. Entonces ahí tenemos una base de datos cada 5 años que es una fotografía de lo que pasa en nuestro país, ¿verdad? Sí. Eso está estandarizado para poder compararnos con los otros países, ¿verdad? Ok. Bueno, a partir de eso tenemos que más o menos un 25-30% de los adultos están con obesidad. Ok. De los adultos, ¿sí? Sí. Mayores de 18 años. La encuesta es de 18 hasta 65 años. Ok. Y vemos que, no me acuerdo exactamente, pero las mujeres tienen ligeramente más obesidad que los hombres. Ok. ¿Sí? Sí. Eso es lo que se puede ver. Se ve más en el sector urbano Sí. que en el rural, la obesidad. Y eso se destaca mucho más en las mujeres. Y también si analizas por nivel de ingreso, si ponemos los quintiles de ingreso, ¿verdad? Acá a la derecha mayor ingreso y acá menos ingreso, o sea, más pobre, más rico. No hay tanto por sexo. Sí. Perdón, las mujeres no tienen tanta diferencia, pero sí los varones vemos que a mayor ingreso tienen mayor circunferencia abdominal y mayor índice de masa corporal, ¿verdad? Ok. Esto va un poco, nos va de acuerdo un poco con Eso, sí, estábamos hablando hace rato. los Y datos yo- internacionales, ¿verdad? Y quería que hable un poco sobre eso. O sea, ¿por qué te parece que cuanto mayor ingreso, mayor obesidad en nuestro país? Claro, porque si uno ve datos, qué sé yo, de Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, ¿verdad? Salen que los quintiles de menos ingresos, o sea, los más pobres son los que tienen mayor obesidad, principalmente los hombres. Y acá vemos al revés ese fenómeno. Sí. Y revisando un poco la literatura y países donde ocurre lo mismo, Guatemala, Nicaragua, ocurre lo mismo, países en vías de transición económica que están aumentando su desarrollo, que están aumentando también sus niveles de ingresos de manera muy rápida. La sociedad pasa por un momento en que sus estratos sociales más altos, las élites, vamos a decir, Sí. entran a un frenético consumo Sí. de alimentos no saludables, Ok. ¿verdad? Sí. Pero que te dan estatus. Sí. ¿Verdad? El estatus es una cuestión social que se construye. Yo Sí. como esto, yo tengo acceso a esto, Sí. pero no es buen alimento. Ok. Como tal vez en las otras sociedades, qué sé yo, europeas, como decía Francia, Alemania, o Inglaterra, o Estados Unidos, ¿verdad? Las élites gastan más para comer más sano, Ok. ¿sí? Y son más delgadas, son más Sí. esbeltas. Y nuestras élites creen que gastan más por comer más, pero están comiendo porquerías. Sí. ¿Verdad? Y con eso se construye un estereotipo, ¿verdad? Del éxito Sí. y del estatus social. Ok. Sí. ¿Verdad? Entonces, en esas sociedades, en las otras, digamos, en las del primer mundo, se genera un poco también ese estatus de lo que se come es más saludable y hace un poco, genera un gradiente, ¿verdad? El que tiene menos ingresos come insano, pero porque no puede comer otra cosa. Sí. Y nosotros estamos matando porque acá tal vez el que tiene menos ingresos come más comida natural, come más fresco, come también ultraprocesado, ¿verdad? Sí. Pero tal vez está comiendo un poco mejor que el que tiene más dinero, que está construyendo un estatus comiendo mal, ¿verdad? Sí. Pero genera ese estatus que genera, hace que este que tiene poca plata quiera comer como él. Claro. O sea, estamos generando una sociedad enferma en valores Sí. alimentarios. Yo creo que hay que apuntar, hay que entender qué es lo sano realmente, ¿verdad? Hay que construir eso, ¿verdad? Y programas como este son útiles para eso, ¿verdad? Sí, y justamente en uno de mis programas digo que la manera más barata de comer comida saludable hoy es cocinando en tu casa, comprando los ingredientes. O sea, no hay manera más barata de que tenemos que volver otra vez ¿Verdad? a entender. Porque ahora, pues, o sea, se inventaron los ultraprocesados creyendo que iba a ser la solución para el hombre moderno que trabaja mucho, que no tiene tiempo y que basta comprar una galletita y comer. No, lo siento. Hoy sabemos ya que eso genera uno de los grandes problemas que es la obesidad. Sí. Y que lo ideal sería comer. Pero vos sabés que una película a mí me pasa por la cabeza. Yo te voy a contar una experiencia mía nomás porque creo que la mayoría pasamos por eso. Yo soy del interior, soy de Caguazú. Y qué sé yo, a veces vemos la vida pasar por la tele, vemos cómo vive la gente, qué sé yo, en Estados Unidos o Asunción mismo.
Y en Caguazú no había marcas como, por ejemplo, qué sé yo, McDonald's, Burger King, Pizza Hut. Era tipo, solo la gente de Asunción come esas cosas. Es lo que decís, los valores. Sí. Entonces era el evento, de repente, venir hasta Asunción y irte a Pizza Hut a comer una pizza o irte a McDonald's. Y así como vemos como algo wow, vemos solo lo que pueden, lo que viene en la capital hacen. Y cómo esos valores se están construyendo de manera equivocada, ¿verdad? Porque en realidad son alimentos que deberían ser consumidos, pero en menor escala que los naturales. Y le da estatus. Como que, ¿verdad? Y los niños mismos, o sea, comer McDonald's. Porque yo veo ahora que, qué sé yo, le dicen a los chicos, si te portás bien, te voy a llevar a McDonald's. Sí. Si te portás bien, te voy a hacer una comida casera llena de verdura, tendría que ser, ¿verdad? Las verduras no tienen logros propaganda a las pobres, ¿verdad? Sí. Y otra cosa, o sea, también que hablaste que me gustaría aclarar, entonces, ¿te parece que, o sea, me imagino que sí, porque ya entramos en la epidemiología, agarrar muestras así aleatorias y todo, ¿transparece un número real o puede estar subestimado? No, y es una aproximación, obviamente no es exacto, es una aproximación y que tampoco acorde cuando comparás con el resto de los países de la región, estamos más o menos igual también. Nuestros datos son muy parecidos a Brasil generalmente, más que Argentina o a Uruguay o Chile. Y sí, tiene un rango de error. Cuando uno más quiere mirar, bueno, y las mujeres entre 30 y 40, ¿cuánto tienen? ¿Son obesas o no? Ahí cuando uno va desagregando más el dato pierde un poco su valor, pero cuando lo juntás, en términos absolutos tiene valores útiles para la implementación de políticas públicas. Para eso sí, ¿verdad? Y en la misma charla que asistí, doctor Viso, también que hablaste de cómo, o sea, cómo llegamos a estos números, las cosas que fueron pasando. Y una de las cosas que citaste es el aumento de consumo de calorías que fue aumentando con el tiempo. Quiero que comentes un poco eso, si te acordás de ese gráfico. La verdad que no me acuerdo. Pero era muy llamativo. Es como que fue triplicando más o menos. Las calorías per cápita en los últimos 30 años en el mundo. Sí. ¿Verdad? Y en Latinoamérica en general. Pasar de valores casi de desnutrición, ¿verdad? Sí. En los años 60, 70. Un 30% de la población consumía lo que había, ¿verdad? Por eso también la delgadez de aquellas fotos. Sí. Y hoy un exceso de calorías per cápita, ¿verdad? Nunca me va a olvidar de... Después nunca encontré, pero fui a una charla también sobre esto, donde mostraban, era una receta de una torta tipo un Apfelstrudel alemana, no sé si se llama así, ¿verdad? Por ahí estoy diciendo mal. Se encontró un recetario de 1700, no sé dónde, ¿verdad? Sí. En un monasterio, ¿verdad? Sí. Y esa receta de esa misma torta, hoy día. Sí. Y la cantidad de azúcar que tiene hoy. Antes el azúcar era una especie casi, ¿verdad? O sea, era difícil de conseguir, era carísimo. Sí. Le ponías un toquecito, ¿verdad? La cantidad de calorías, de carbohidratos que tiene ahora comparado con la receta original cambió muchísimo. Okay. El sabor cambió muchísimo, ¿verdad? Entonces, ahí el sabor se construye, vos sabes bien, ¿verdad? Y la industria lo sabe perfectamente. Más que nosotros. Hay mucho en neurociencia detrás de eso. Los ultraprocesados tienen esa... No es que es rico nomás y es barato. O sea, ahí detrás de eso hay neurociencia. El sabor llega al centro del tálamo de los consumidores, ¿verdad? Y generan un nivel de saciedad que no generan los alimentos comunes. Sí. Ellos ya descubrieron esas moléculas y le ponen eso, ¿verdad? Y saben cómo... Entonces hoy consumimos de media mañana un paquete de una galletita, ¿verdad? Sin decir marca, ¿verdad? Sí. Nosotros solos y una gaseosa de medio, ¿verdad? Cuando antes tomábamos una gaseosa de 1 litro entre toda la familia, antes tocaba un vasito, ¿verdad? Y cada fin de semana, ¿verdad? Yo le causaba vergüenza a mi mamá cuando me iba a los cumpleaños, ¿verdad? Desesperado tomaba cada gaseosa, ¿verdad? Cambiaron, ¿verdad? Cambió como... La facilidad, el acceso, los precios. Sí. Están muy accesibles, ¿verdad? Pero no solamente eso, hay neurociencia detrás de eso. Siempre pongo como ejemplo también, si comparamos con antes, yo voy por mi pizza, sin decir la marca, número 5500 por ahí, ¿verdad? Pero mi abuela a mi edad probablemente había comido 3 pizzas. Sí. ¿Verdad? Entonces no quiero satanizar, no estoy diciendo que si es buena o mala la pizza, sino que hay que regular un poco. Hay que comer de todo. Muchos me dicen, no, pero antes se comía re gorda la comida, así, mucha grasa y qué sé yo. Sí, es cierto, pero se comía fresco. Sí.
No había heladera. La heladera se introduce en nuestro país en los años 60. Era un poco O sea, en los años interesante. 50, 40 no había heladera. ¿Qué hacía la gente con la comida? Tenía que cocinar y comer. Así. Chao, sí. Se traía de la huerta y se cocinaba, se guardaba, o la carne se faenaba y se comía ese día y lo que sobraba se cecina, ¿verdad? Entonces, sí teníamos otro problema de salud por eso, ¿verdad? Qué sé yo, la cecina hacía de que se coma muy salado y había unos cánceres de estómago que eran muy frecuentes por eso, que hoy casi no vemos más, ¿verdad? Porque hoy tenemos heladera, ¿verdad? Consumimos otras cosas. Como todo eso genera otras condiciones, nos dejamos de morir en otra cosa, pero nos morimos otra. Algo nos vamos a morir, obviamente, ¿verdad? Sí. El tema es postergar eso y vivir con calidad, por lo menos lo mucho posible, ¿verdad? Y si hablando de eso, ¿y te parece, doctor, que ahora la obesidad es uno de los mayores males, ¿verdad? O sea, es el mal del momento, si vamos a comparar con otros momentos de la vida, o sea, por los números, por cómo va creciendo y por cómo es silenciosa y... Totalmente. O sea, es como que nos empezamos a preocupar tarde, ¿verdad? Totalmente, porque es conductual, ¿verdad? Claro. Cuando el problema de salud pública que queremos abordar es una cuestión de conducta, es muy difícil. Y si detrás de la conducta, no solamente de la conducta alimentaria, tenemos que hablar también de la actividad física. Claro. No era lo mismo lo que se caminaba en los años 70 de lo que se caminaba. Hoy cualquiera para irse a la despensa que está a 3 cuadras se va en su moto o en su auto, ¿verdad? No, porque tengo que traer cosas, no, porque hace calor. Siempre hay una excusa, Sí. ¿verdad? Hoy 2 pisos no queremos subir si no hay ascensor o carrera mecánica. 2 pisos, vamos a esperar 10 minutos el ascensor para subirnos, ¿verdad? Sí. Para comer, vamos a comer frente... Los trabajos también cambiaron muchísimo. Hoy estamos frente a una pantalla muchísimo tiempo. Por ahí no es ocio, es tu trabajo, ¿verdad? Sí. Pero estás sentado y encima comer otra vez ahí, Sí. ¿verdad? Por lo menos salir a caminar 3 cuadras a un lugar para comer, ¿verdad? Salir a caminar, ¿qué significa eso? Es tener también calles seguras, iluminadas, ¿verdad? La vez pasada veía unos dibujitos de unos niños. Hay una profesora que hace, muy interesante, le hace dibujar su barrio a los niños. Sí. Y hoy los niños no conocen más su barrio. Te dibujan la calle, así el asfalto Mira un poco, negro sí. y el semáforo, ¿verdad? Sí. Y algunos, el que camina, el niño que camina a su casa, o cómo llegar a la escuela, por ejemplo. Sí. ¿Por dónde pasas? Los niños no saben. Porque se van enjaulados en su auto, no ven nada, ven semáforo, ven que ven coche Y nomás. está en la pantalla. Y están en la pantalla y no saben. Sí. ¿Verdad? No se nos ubican en el territorio y no ven nada, ¿verdad? Versus niños que van caminando a la escuela y te dibujan las casas de ña fulana, te dibujan la iglesia, te dibuja el copetín, ¿verdad? Te dibuja, ¿y dónde está la escuela? Sí. ¿Y dónde está la plaza? ¿Verdad? Y eso puede ser, o sea, o sea, Porque no se quitar camina más, suposición. desde niño ya no se camina más, Sí. ¿verdad? No, pues de repente también puede ser algo que ayude en el hecho que haya más obesidad en las áreas urbanas hoy, que gente que está en la área rural generalmente son los que caminan todavía, ¿verdad? Que Caminan tienen todavía. más, o sea, menos violencia y más posibilidad de caminar. Porque hoy en Asunción difícilmente un niño se va caminando a su escuela, o sea, O sea, yo me crié acá en las calles de Asunción, ¿verdad? Y hoy es difícil ver que un niño esté jugando a la pelota en la calle, aunque sean empedrados. No, ¿verdad? Doctor, y esos números de actividad física así en la población en general, yo sé que hay, creo que son el porcentaje de personas adultas, adolescentes y niños que no realizan actividad física como deberían. Sí. ¿Puedes decirnos un poco para que la gente tenga una idea Sí. también de la dimensión de eso? En adultos también en esas encuestas se evalúan los METs, que son la cantidad de minutos que más o menos ellos Sí. caminan, andan en bicicleta, hacen actividad física, o sea, en gimnasio, ¿verdad? Que te reportan también, porque ahí hay que creer lo que se está diciendo, Sí. ¿verdad? Algo parecido también se hace con los niños en escolares, de 10 a 13 años, son encuestas escolares que también se hacen cada 5 años. Y ahí vemos que muchísima gente ni siquiera... los padres le llevan a la escuela a sus niños, ni siquiera le dejan en la puerta. Sí. O sea, ni el padre no se baja 3 cuadras a estacionar, ¿verdad? Por eso también se queda un caos en el tema de estacionamiento, ese es ¿verdad? el problema. Pero caminar 3 cuadras va a dejarle a tu hijo, ¿verdad? Sí. Son 300 metros de caminar y otros 300 metros de vuelta por ahí para ir a buscarle y venir. Que ni el papá ni el niño caminan, ¿verdad? Sí. Que antes se iban en bicicleta, ¿verdad? Antes se podía hacer. No se hace mucha actividad física. Hoy día hacer deporte, los niños que hacen deporte, la verdad que es casi un privilegio hacer deporte, ¿verdad? Irse a la escuela, esto es muy de una burbuja social. Sí. Muchísima gente no hace nada, todo el día están cerrados, ¿verdad? Y también
el único deporte en este país que se promociona por el fútbol. Sí. Y si uno es malo, ya no te cuentan luego más, ¿verdad? Sin oportunidades. ¿Verdad? Sí. Entonces, la diversidad de deportes que hay que se pueden hacer, y a veces ni siquiera es deporte, es caminar nomás, Sí. es moverse. ¿Verdad? Sí. Entonces es alto el porcentaje en actividad física. Inactividad física es alto y va en crecimiento cada año, va aumentando. Más del 70-80% de los niños no tienen el nivel de actividad física aceptable, principalmente en niñas. Sí. ¿Ya? Por eso tal vez vemos que Hay más mujeres. más obesidad en las Sí. mujeres después. ¿Verdad? Sí. Te contaba que antes de la entrevista, ¿verdad? Que una vez analizamos los datos, el INAN va recogiendo los datos de las encuestas que se hacen todos los años en todas las escuelas de estado de salud de los niños. Sí. Antes que entren, ¿verdad? Sí. O en los primeros meses de inicio de clase. Y ahí le pesan, le miden la estatura, la frecuencia cardíaca, le toman la presión, un montón de cositas. Y esos datos se registran. Eso estuvo enfocado en 2005, 2006, principalmente para detectar la desnutrición infantil. Y las políticas alimentarias, ahí empezaron la merienda estudiantil y todo ese tipo de cosas. Entonces, para medir esa política pública se iniciaron estas medidas. Y hoy no me animo a decir que no es más un problema la desnutrición. Pasó de ser 8 o 9% en ese año a ser menos del 1%. Hay niños desnutridos, ¿verdad? Pero es menos del 1% o está por ahí. Y la obesidad y el exceso de peso en ese momento era del 5% y hoy está, bueno, eso fue 2019-20, ponele. Hasta el 2000 fue aumentando año tras año. Y hoy los niños de esas edades en un 15-16% tienen obesidad y sobrepeso. O sea, 3 veces más Sí. en 20 años. Muchísimo, o 15 años. Sí. Muchísimo. Si un niño, si el 15%, o sea, más de 1 de cada 10, casi 2 de cada 10, Sí. ¿verdad? Ya tiene sobrepeso, obesidad cuando tiene 7 años. Eso van a tener problemas renales, metabólicos, cuando van a tener hipertensión a los 25. Claro. O sea, no a los 50, a los 60. Sí. No, y ese es un número que manejamos. Creo que es más o menos de 60 a 80% las probabilidades de que un niño obeso sea un adulto obeso, ¿verdad? Entonces, a veces en el estirón pasa, pero Sí. después vuelve. Claro, por los hábitos ya difícilmente Exacto. cambias, ¿verdad? Exacto. Y otra cosa que me vino también es que hoy hay muchos obesos desnutridos. O sea, eso, o sea, de repente Sí. si vos usas solo el peso... Malnutrición, hablamos de malnutrición realmente, sí. ¿verdad? Y, o sea, porque es como comen mucho, pero comen alimentos que con calorías vacías. Sí, exacto. Y en niños se ve mucho deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de vitamina D. Y a veces está muy atrelada también a la obesidad porque comen alimentos, ¿verdad? Con Totalmente. calorías vacías. Y, o sea, cómo va cambiando. O sea, la desnutrición ahora se va a ver en obesos. Exacto, ¿verdad? exacto, ese es Sí. el problema. Y si hoy vemos que se triplicó en 15 años en niños y sigue aumentando, no sé si se hizo otra vez, yo estoy hablando hasta el 2019-20 que yo analicé, yo creo que sigue aumentando. No sé si esto está cambiando, creo que no. No, el futuro no es tan promisorio, exactamente. Entonces ahí para alegrarnos un poco y traer noticias buenas, o sea, hablar también, o sea, ¿existen ya algún tipo de políticas públicas que vos conocés que alguna vez se hizo y ayudó, o sea, vemos que los números no bajan, sí, eso es complicado, Sí, es difícil. pero tipo, o sea, ¿qué podemos hacer o qué políticas públicas ya intentaron implementarse que ayudaron de cierta manera, o podemos pensar también de cosas básicas, de que, por ejemplo, dijiste ahora algo que me encantó, que yo misma voy a implementar de bajarte 3 cuadras antes de llevarle a tu hijo a la escuela y váyanse caminando con tu hijo hasta la escuela, Claro. ¿verdad? Ahí hay menos tráfico enfrente de la escuela y te ejercitas un poco, y si queriendo no. Salud mental, ¿verdad? Sí, no, sí, y son cuántos días al año que le vaya a tu hijo a la escuela, o sea, ya suma, ya es algo interesante. Pero hablando así, o sea, ¿y qué se puede hacer o qué se hizo en Paraguay? ¿Qué cosas de repente? Y enfocándonos también en ese punto, yo creo que para mí debería ser nuestra mayor preocupación de evitar obesidad infantil, Exacto. ¿verdad? O sea, que, como dijiste vos, que es la fábrica de lo que se viene en el futuro. Exacto. Sé que hay una política nacional de obesidad, Sí. que prefiero que le llamen a los expertos en eso, ¿verdad? Sí. Donde sí se apunta, obviamente, a la persona que ya es obesa y darle el tratamiento adecuado. Y cuando digo tratamiento, no solamente médico, quirúrgico, en el caso que sea necesario, farmacológico, sino también el acompañamiento nutricional, el acompañamiento psicológico, ¿verdad? Y sé que hay centros de obesidad desde el sector público,
¿verdad? Sé que el Hospital del Luque, por ejemplo, tiene bastante desarrollado todo un equipo multidisciplinario que acompaña la obesidad, ¿verdad? Y evalúan si es necesario la cirugía o no, y te acompañan en ese proceso psicológicamente y terapéuticamente, ¿verdad? En términos de fármacos también, ¿verdad? Entonces hay políticas que apuntan a la persona que es obesa. Sí. Pero hay políticas también que tenemos que apuntan a parar los nuevos obesos, ¿verdad? Porque si no, es un barril sin fondo, ¿verdad? Y va a salir mucho más caro estar tratando solamente a los obesos, ¿verdad? Tenemos que apuntar a los niños, a los jóvenes, ¿verdad? A esas personas que aún no son obesas, ¿verdad? Y o los que son obesos incipientes, ¿verdad? Y eso son con políticas públicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, sé que uno de los países que implementó y que tenía un rango de obesidad infantil muy importante, un crecimiento acelerado, que fue Chile. En los últimos 20 años, así a ellos les llamó la atención el crecimiento de obesidad infantil. Y bueno, una de las políticas que implementaron fue el etiquetado frontal de alimentos. Los alimentos ultraprocesados en general ya tienen un etiquetado de alimento, pero ellos agregaron el etiquetado frontal, que es tipo un octógono, ¿verdad? Hicieron de diferentes maneras, un globito, una lupa, y vieron que el octógono era lo que, después de varios estudios, que era lo que más le llamaba la atención a la gente, o sea, basado en evidencia esa decisión. Y cuando más octógonos tiene ese alimento, es menos saludable. O tiene más sal, o tiene más calorías, ¿verdad? O tiene más ácido graso, o tiene un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando más octógono tiene, es menos saludable. Entonces la persona puede elegir. Es cierto que el precio es lo más importante probablemente para la gente, pero cuando el producto empata en precio y vos mirás este producto y este, un chocolate vamos a poner, este producto cuesta igual que este, pero este tiene 3 sellos y este tiene 1 nomás. Sí. Es una ayudita. Mira, este es un poco más sano. ¿Sí? Entonces ya se vio que la gente empezó a consumir eso. No va a ver el año que viene el descenso de la obesidad, ¿verdad? Se ve dentro de 5 años más o menos y ya están viendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? También la industria, que se vio un poco apretada y protestó muchísimo por esto. La industria alimentaria en Chile, que es ultraprocesado, que es muy grande, y es referente también en toda Sudamérica, ¿verdad? Porque exportan a Paraguay, Argentina. Pero ¿qué hicieron? Para sacarse los sellos de encima, cambiaron la fórmula. Y hoy, esos productos que antes tenían varios sellos, hoy tienen menos sellos, para no perder el mercado. Entonces, esas son políticas públicas que ayudan a la decisión del consumidor, pero también ayudan al productor. O sea, le regulan un poco al productor, ¿no? Se enojan, la industria se enoja, ¿verdad? Cuando uno le quiere marcar la cancha, ¿verdad? Pero crean conciencia también. Vamos a ayudarnos entre todos. Exacto. Pero tienen que recibir presión de algún lado. Sí, porque ellos cambian su fórmula según sus intereses, ¿verdad? Es una manera de hacerle cambiar la fórmula según los intereses de la salud pública, ¿verdad? Me encanta lo de los sellos, pero ¿sabes qué viene en la cabeza? ¿Será que alguna vez se va a poner en los ultraprocesados, tipo se pone en el cigarrillo? Tipo alguien que está sufriendo, haciendo diálisis, o alguien que está infartando, ¿verdad? Porque esa es la consecuencia que... Totalmente. No sé si vamos a tener que llegar un día a eso, ¿verdad? Pero la importancia me parece súper interesante, que es también de educarle al consumidor, porque yo tengo certeza que muchísima gente come ciertas cosas sin tener idea de lo que está comiendo. Totalmente. Si los ingredientes son así de chiquititos y nadie lee nada. Es riquísimo, sí. Vamos a jodernos, es riquísimo. Y ahí con la neurociencia que hablaste, que fueron hechos luego para que te molecularmente está pensado para que te genere placer y felicidad, ¿verdad? Sí. O sea, ese sabor te genera recuerdos, o sea, está muy bien pensado. Así, los productos no se hacen así nomás, ¿verdad? Hoy día, ¿verdad? Sí. O sea, me encanta, doctor. Esa es una manera, yo creo, de crear conciencia y de educar a quien ni siquiera quiere educarse porque está ahí en su cara, solo no ve porque no quiere, ¿verdad? Totalmente. Otra política pública también que está haciendo México. México es uno de los países que más gaseosas consume per cápita del mundo. Y es uno de los países que compite el nivel de obesidad mundial con Estados Unidos. Creo que ahora ya le ganó. Estados Unidos, ¿verdad? Bajó y México sigue subiendo. Ellos, apuntando a las gaseosas, tienen un impuesto común que tienen todas las bebidas, pero le agregaron un impuesto selectivo al consumo, un impuesto extra a las bebidas azucaradas, ¿sí? Gasificadas. Entonces, tiene como un porcentaje o como un extra de costo, ¿verdad? Una bebida, por poner un ejemplo, una bebida cuesta 5.000, sí. No es que un porcentaje, se le pone un 1.000 guaraní más. Sí. O sea, ni siquiera un porcentaje, ¿no? Todos tienen un 1.000 guaraní más. Como subiendo el precio. Y de esa manera, ¿qué se hace? Al que tiene plata, no es problema. Ni guaraní más, nada. Pero al que no tiene plata, le va a condicionar. Sí. Va a pensar 2 veces, ¿sí? Y justamente el que no tiene plata es el que más cae en ese vicio. Y que si se enferma,
es más difícil salir. Sí. ¿Verdad? Entonces, voy protegiendo a los más vulnerables y principalmente también a los niños, ¿verdad? Porque un niño que tiene... Estos son ejemplos copiados un poco de la lucha contra el tabaco, ¿verdad? Sí. No la venta en suelto, no la venta de pequeños volúmenes y el impuesto son cuestiones que regulan el acceso a los que tienen menos recursos y a los niños, ¿verdad? Y se ve un descenso, hay un descenso importante, hay un aumento de consumo de agua, ¿verdad? En varias ciudades que tenían uno de los consumos per cápita más altos del mundo de Coca-Cola, principalmente en México, ¿verdad? Que tiene la fama de ser eso, ¿verdad? El país que más Coca-Cola consume en el mundo, ¿verdad? Per cápita, ¿verdad? Entonces, los impuestos son los entes mejores reguladores, pero son un poco, ¿verdad? Hay que... es una lucha por un impuesto, una batalla económica, ¿verdad? Hay que argumentar bien, ¿verdad? Es una cuestión política, ¿verdad? Que hay que tener un peso político muy importante para tomar estas decisiones, pero son políticas que funcionan, ¿verdad? Sí, y... las cantinas saludables en los colegios. También. Eso, por ejemplo, okay. Más allá de la alimentación saludable de hambre cero, por ejemplo, como se está haciendo, que en tu cantina... No haya luz disponible, ¿verdad? Uno... puede ser neutro, que no haya lo disponible, ultraprocesado y comida chatarra. O dos, que haya, pero también ofrece casi gratuito o subvencionado alimentos saludables. Que puedan comer, no, hay banana, cuando quieras la banana puedes llevar. Quiero llevar 5 bananas, lleva las 5 bananas. Fruta de temporada, ¿verdad? Para no decir manzana, porque la manzana, bueno, es paraguaya, ¿verdad? No, la manzana es importada. No. Mandarina en la temporada de mandarina. O el mango, ¿qué dijiste? El mango, la temporada de mango, ¿verdad? Justo no hay clase nomás en la temporada de mango. Pero no, y educarte al paladar de los niños, porque no le va a gustar el mango en la adultez si ya no come desde que es niño, ¿verdad? Exacto. Son productos nacionales, ¿verdad? Y que estén siempre disponibles. Eso por lo menos. Porque mucha gente quiere hacer el esfuerzo. Los compañeros del Ministerio de Salud siempre me decían, pucha, yo quiero comer saludable, pero acá ni una cantina, ni un copetín me ofrece. O sea, todo es lo mismo. ¿Verdad? Entonces hay que empujar a que se ofrezcan lo saludable, ¿verdad? Sí. Si hay que subvencionar, bueno, como una inversión que va a retornar en una población más saludable. En ese sentido hay estudios hechos, por ejemplo en ciudades, se habla mucho de los desiertos alimentarios, no sé si oíste hablar. Hay estudios hechos donde se muestra que en los barrios, esto quisimos hacer en Asunción, pero al final no pudimos, pero... hay hechos estudios en Estados Unidos, pero también en Centroamérica, donde, por ejemplo, vamos a imaginarnos que hicimos en Asunción y vemos que visitamos todos los barrios, vemos todos los copetines que hay, todos los restaurantes que hay y todos los barcitos, lugares para acceso a alimentos, y vemos qué ofrecen. Y vamos a ver de que hay barrios enteros que tienen muy mala oferta alimentaria. Entonces, si vos vivís en ese barrio, te condiciona lo a qué vas a comer, ¿verdad? No hay tiendas o copetines o los supermercados mismos de esos barrios ofrecen solamente porquería. No tienen comida saludable. Y si tienen, por ejemplo, tienen una fruta o una verdura, esa fruta o verdura es mucho más cara que la fruta o verdura que se ofrece en un barrio rico. ¿Sí? Sí. En un barrio rico tiene muchísima oferta, sí. Tiene una diversidad, tiene porquería también, pero tiene comida saludable, ¿verdad? Sí. Y cuando te vende una fruta, sale más barato que con lo que... Imagínate, sí. Es muy loco. Sí. En varios estudios se demostró que, vamos a poner el ejemplo de una banana, la banana sale, vamos a poner mi guaraní, una banana, sí. Cuesta en Villamorra, por decir, sí. Y 1.000 también cuesta, 1.100 cuesta en Tacumbú. Sí. O 1.500, ¿y por qué? Porque hay poco. Porque oferta-demanda también puede ser, ¿verdad? También, o sea, hay más diversidad, entonces... Sí, entonces, cuando uno va a hacer... ¿Dónde vas a llevar? Vos sos intendente... Sí. Ya le metemos en el hecho en esto, ¿verdad? Si vos sos intendente de Asunción y vos querés hacer tus ferias alimentarias, sí. ¿Dónde se van a ir esos productores de J. Augusto Saldívar que producen un montón de fruta y verdura nacional, acá cerca? ¿Y dónde van? Y llevan otra vez... ¿A dónde? A los barrios ricos. A los barrios ricos, es cierto, ahí están los compradores. Pero tal vez un día a la semana o cada 15 días hay que llevar también a los barrios, claro. En los desiertos de las ciudades, los desiertos alimentarios, que la gente tenga acceso
¿verdad? Por lo menos para comer ese día, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Esas son políticas. Sí, súper interesante. Que a mí me gusta, y, o sea, mi idea justamente de hablar contigo era de concientizarle un poco a la gente cómo, o sea, no es comer menos y ejercitarte más nomás, ¿entendés? O sea, que tiene que haber también ese tipo de cosas. O sea, de repente alguien quiere pero no puede porque es más caro, porque justo no hay. No hay, es que generalmente no hay, no es Sí. no puede. No, vino acá la doctora Elizabeth Balinotti y ella me contó que también recorriendo barrios y ella sí, quería encima gaseosa, pero ella quería una gaseosa sin azúcar, por lo menos, ¿verdad? Sí. Le dijo, no hay, acá solo se vende con azúcar, porque todos toman gaseosa con azúcar y es eso que decís, Y ¿verdad? cuando es sin azúcar, tiene un precio más caro. Sí. Entonces ahí dificulta. Y el tema de facilitar, me encantó eso, de que haya disponible y que sea fácil también. O sea, que no Exacto. porque querés, porque hay esa teoría. Mucha gente dice, yo quiero comer sano, pero es caro. O sea, yo si voy a comprar. Y a veces complican mucho también, ¿verdad? O sea, a veces creen que comer sano es comprar verduras raras o frutas raras o ingredientes raros. Y Va a no, comer es kiwi, sí. no sé qué, ¿verdad? No, es una cuestión de elegir mejor, nomás empezar eligiendo alimentos más Quiero contar una natura. experiencia, creo que es muy interesante, y de lo que está pasando en nuestro país, ¿verdad? Tengo una amiga que, bueno, lleva proyectos de trabajo comunitario en cuestiones de salud, ¿verdad? Y había unos fondos alemanes que querían trabajar tema de salud infantil, ¿verdad? Y se trabajó cerca de Santaní, una comunidad ahí con una USF. Visitaron el lugar, bueno, vinieron con el proyecto, con los objetivos. Y primero, en la comunidad le dijeron, no, acá, para los niños, uno, lo que ya no hay más niños. Uno, lo que los jóvenes que pueden tener niños, pues Sí. todos viejos los son los que están en la comunidad. En el interior hay un envejecimiento tremendo de nuestra población. Los jóvenes tienen menos hijos hoy día y viven ya en las ciudades grandes o intermedias, ¿verdad? Ya se van a las capitales departamentales, así en las compañías, eso. No hay más casi gente. Y quedaron los abuelos. Muy poca gente joven ahí, ¿verdad? Y ahí nos vamos a la alimentación. Y ellos vieron, todos como son, no digo ancianos, pero hay gente mayor, todos tienen comorbilidad, o tienen hipertensión, o tienen diabetes, ¿verdad? Tienen sobrepeso y querían cuidarse. Entonces hicieron un poco un plan de qué podemos hacer, ¿verdad? Que queremos cuidarnos, queremos tener mejor salud y no queremos más medicarnos tanto. Y uno de los problemas que salió del grupo fue que comen muchísimo ultraprocesado. De lo que viene de la capital o de lo que viene. Compran todo paquete y cocinan. Y viven en el campo, ¿verdad? Esa es la discusión, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaron de tener su huerta? ¿Por qué dejaron de comer fruta de temporada, verdura de temporada? Y empezaron entonces, cada uno hicieron como una recolección de sus saberes casi ancestrales. No estoy hablando de indígenas ni nada, estoy hablando de comunidad de paraguayos, ¿verdad? Sí. Los indígenas también son paraguayos, pero digo, no es algo muy así etnográfico, ¿verdad? Pero como nuestros abuelos, ¿verdad? El interior del país están muy ya con los valores urbanos de la capital, ¿verdad? Y dejaron ya de comer su mandarina, su sandía, sus productos de la huerta, ¿verdad? Es cierto que puede ser trabajo, pero si trabajan colectivamente, bueno, yo tengo esto, yo tengo mi guayaba, ¿verdad? Yo tengo acá mi pomelo, ¿verdad? Mi grapefruit, ¿verdad? Yo tengo... Y cada uno empezaron a cuidar esas plantas y cada uno empezó a producir. ¿Siguieron comiendo ultraprocesado? Claro que sí, pero muchísimo menos. Acá no es el no absoluto al ultraprocesado. Sí. Es no poder comer todo el día ultraprocesado. Ese es el problema. Sí. Hoy la sociedad que todo el día come ultraprocesado. No todos los días, todo el día. Sí, todas las comidas. Toda la comida es ultraprocesada. cuando Entonces, almuerzan si a veces- una de tus comidas es ultraprocesada, todo bien, ¿verdad? Genial si, no sé, un día a la semana nomás, ¿verdad? Sí. Puedes ir desescalando, ¿verdad? Y ir metiendo los productos de temporada que produce tu tierra, ¿verdad? Sí, y así con esto que estamos hablando de eso incentivar. generó, eso fue, Cerca- imagínate, una política que y venía se vio totalmente alguna- equivocada. se vio algo, o sea, mejorías de lo que Y no querían. inmediatamente, pero sí te puedo decir de que es una comunidad feliz hoy día. Primero que está empoderada, ¿verdad? Está produciendo, está Y hasta salud mental hasta ayuda. salud mental, Sí. ¿verdad? Y genera cohesión social también, Sí. ¿verdad? Así Conexiones. conectan con sus vecinos. Yo provoco este cambio, ¿verdad? Me sobra todo mi mandarina cambiada en poco ahí por tu lechuga demasiado linda está, ¿verdad? Qué sé yo. Todos esos valores comunitarios que realmente como sociedad estamos perdiendo también, ¿verdad? Si nos vamos, estamos súper individualistas, no sabemos ni quién es nuestro vecino, ¿verdad? Así pues estamos ahora, ¿verdad? Todas estas cosas ayudan para todo eso, ¿verdad? Voy a aprovechar ese gancho para hacerte una pregunta que a mí me gusta bastante, que es así. La obesidad se le conoce como una enfermedad crónica no transmisible, ¿verdad? Sí. Que porque
como dijiste, no contiene ni un virus ni una bacteria. Pero a pesar de eso, ¿se podría decir que es una enfermedad transmisible? Sí, no, muy discutido eso, ¿verdad? Sí. No solamente la obesidad, hasta el tabaquismo podría entrar a categoría transmisible. Siempre transmisible pensamos, hay un virus, una bacteria que te genera el problema y yo te contagié. Pero las conductas se contagian. ¿Verdad? Si yo me vivo en un entorno obesogénico, ¿verdad? Que genera obesidad, que todo el mundo come ultraprocesado, que todo el mundo no se camina, no se hace ejercicio, solo estamos sentados, ¿verdad? Yo voy a terminar haciendo eso, ¿verdad? Y hay muchísimos estudios, ¿verdad? Que apuntan a eso. Hay varios estudios que mostraron que en Estados Unidos, hay uno que conozco, le hicieron seguimiento a las familias de los militares, ¿no? Ellos tienen todo registrado esto, ¿verdad? Los militares, pues, cada tanto le envían a otra ciudad y tienen que hacer ahí su entrenamiento y su ascenso, ¿verdad? Después de 3, 4 años, y van con toda su familia, ¿verdad? Y eran familias que eran tan delgadas, pero que se fueron a algunas ciudades del sur de los Estados Unidos donde hay mucha obesidad, ¿verdad? Y que después de 3 años toda la familia era obesa, ¿verdad? Y viceversa. Familias que tenían sobrepeso, toda la familia, y que se fueron a ciudades donde es más delgada la gente, y después de 3, 4 años toda la familia era más delgada, ¿no? Sí. Entonces, cómo el entorno, la cultura de ese entorno, caminar, que se come, ¿verdad? Tus amistades generan que uno se vaya contagiando de esos hábitos, ¿verdad? Claro. Hay un estudio muy interesante que es un poco hijo de la cohorte de Framingham. Sí. Que se hizo en 2006-2007 por ahí, pero en realidad con datos de 50 años, sí, ¿verdad? Que le iban encuestando todos los años a las personas. Framingham es una cohorte famosísima, sí, ¿verdad? Sí. Framingham es un barrio ahí, una ciudad chiquitita cerca de Boston, donde ellos a todos los años le encuestan y le sacan sangre también, ¿verdad? Y miden, y ahí vieron cómo ahí salió los valores del colesterol y que eso produce, sí, ¿no? Infarto y bla, bla, bla. Bueno, de ahí también recientemente vieron, porque le preguntaban también a las personas, ¿quién es tu amigo? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Verdad? Y así le preguntaban a todos. Entonces hacían las redes. Por ahí yo decía que vos eras mi mejor amiga, pero vos no decía que sí, Guillermo es mi amigo, pero mi mejor amigo es fulano, ¿verdad? Entonces armaba así con vectores de fuerza de amistad con diferentes personas y generaron lo que se llaman los grados de conexión entre las personas. Y vieron, primer grado sería mis hermanos, ¿verdad? Segundo grado sería mis amigos, ¿verdad? Y tercer grado serían los amigos de mis amigos. No son mis amigos, pero son los amigos que conozco yo, pero no es mi amigo, pero, ¿verdad? Y cuarto grado serían los amigos que vos no le conocés, pero puedes armar un árbol, ¿verdad? Y vieron que las enfermedades, los problemas conductuales, tipo el tabaquismo, tipo la obesidad, tienen 3 grados de influencia y con valores significativos en las estadísticas, ¿verdad? Que si yo vivo en un entorno donde mis amigos son obesos y el amigo de mi amigo es obeso también, yo termino siendo obeso. O inclusive, si mi amigo no es obeso, pero el amigo de mi amigo son todos obesos, yo también termino siendo obeso, ¿verdad? Después sí, los otros no, ¿verdad? Pero hasta 3 grados, niveles de amistad, digamos, o de relacionamiento, porque a veces son familiares. Si hay obesidad, si se fuma, podemos meter un montón de cosas, drogas, podemos meter un montón de cosas, ¿verdad? Las cuestiones conductuales son contagiosas, ¿verdad? Entonces podemos concluir a tu pregunta que la obesidad es una enfermedad contagiosa. Que ahora no vamos a tener amigos obesos, entonces, doctor. Yo creo que tenemos que abordar también el tema de la discriminación. Estamos tirándole Sí. mierda a la obesidad, ¿verdad? No, no, pero es así, inclusive para decirle a la persona con obesidad que él mismo intenta ambientarse o rodearse de gente que intenta ser mejor, más saludable, comer mejor. Hablaste nomás de esa comunidad y por eso me acordé de esta pregunta, de cuánto que todos empiecen a crear alimentos más naturales de su casa, también ayudó a que todo el mundo esté más saludable, ¿verdad? Entonces, es para llevar a ese camino. Totalmente. Y la discriminación, claro, o sea, como te dije hace rato, también el obeso sufre mucho, ¿verdad? No sé si hay números sobre eso también o... Seguro que hay, pero no, la verdad que no manejo. Pero sí, y te voy a ser sincero, a mí me cuesta muchísimo el abordaje de la discriminación. Cuando hablo de estas cosas, cómo cuidar el tema, cómo no golpear tanto al que ya tiene el problema. Vos estás hablando de la obesidad y él te está mirando enfrente, sí, ¿verdad? Me pasó en la FLASO, ¿verdad? En el congreso sobre obesidad, y me pasa cuando yo explico epidemiológicamente este fenómeno y sin herirle al que está sufriendo eso. Te soy sincero, no sé todavía, tengo que ver un poco cómo gestionar eso.
el mensaje que yo trato de dar un poco es de entender que es una cuestión multifactorial. Uno, que no es su culpa, no es porque es flojo, no es porque, ¿verdad? No, hay un entorno que nos está condenando a esto, ¿verdad? Por el cual hay que luchar. Entonces, realmente el enemigo y al que hay que eliminar es al entorno, Claro. ¿verdad? Ese es el enemigo, ¿verdad? No es el obeso, ¿verdad? Pero te cuento, Guillermo, que creo que todos sufrimos como vos. Es difícil. Yo que trabajo con eso me condiciono todos los días. Y cosas básicas que siempre también enseño acá es, por ejemplo, nunca condicionar. O sea, no es un obeso, es una persona, es, que voy a inventar así, Guillermo con obesidad, no es obeso. O sea, no le puede definir a alguien. Siempre intentar dirigirnos, ¿sabes? Una persona con obesidad. Y intentar una manera de cambiar un poco eso también es de, por ejemplo, que haya más fotos de gente obesa, no solo comiendo, sino que ejercitándose o en entornos más saludables. Porque ahora siempre se le pone... Hay fotos de obesos comiendo hamburguesa, de obesos sentados en una silla así sin ganas. Entonces es como que alimenta ese estigma. Sí. Entonces no, o sea, el obeso también puede comer bien, la persona con obesidad también puede hacer ejercicios, ¿verdad? Hay una manera de cambiar y introducir, porque al final o sea, van a ser la mayoría de las personas dentro de poco. Ojalá que no, que mejore, pero saber convivir también con eso. Totalmente. Y intentar mejorar. Y no tampoco el extremo. Yo creo que es cierto, el gym puede ayudar muchísimo. Probé muchísimo ir al gym. Yo no soy del gym, pero sí soy de caminar muchísimo, ¿verdad? Y creo que los contadores de pasos, ya sea por los hoy que tienen los relojes o los celulares, son muy útiles. Después uno, cuando ya se conoce, sabe cuántos pasos. Yo hoy ya sé que cuántos pasos ya di sin mirar mi celular. Ya sentí cuando te vuelve un experto, ¿verdad? Pero es muy útil y te obliga a alcanzar por lo menos mínimamente unos 5.000, ¿verdad? A los 3 meses 7.000. Lo ideal es 10.000 para arriba, ¿verdad? Sí. Pero si hacemos esa escala, vamos sumando para irnos a, qué sé yo, me quiero ir, lo que decir, le quiero dejar a mi hijo, bueno, 300 metros ida y vuelta, son 600, ¿verdad? Como en mi oficina, voy a comer, no, pues yo traigo, quiero comer bien, entonces como no hay la oferta de comida acá, yo traigo mi viandita, como bien, pero como frente a la computadora, ¿verdad? No, me voy a ir donde hay un lugar, una sombra linda, un banquito, acá 3 cuadras hay, me voy a ir caminando, como y vuelo, 300, 600 metros de sumé, esos son 1.500 pasos por ahí ya, ¿verdad? Y así, y me voy a la despensa, me voy a ir hoy caminando, 20 minutos de caminata, pues me voy a ir, ¿verdad? Y espero que sea la noche, el calor, listo, y me voy. Si puedo, ¿verdad? El tema de seguridad también tener en cuenta, ¿verdad? Otro problema. Pero, ¿verdad? Ahí está el secreto. La escalera, 3 pisos puedo hacer. 4 ya me... corazón perenne, ¿verdad? Pero 3 pisos puedo hacer. O 2, o empiezo con 1, ¿verdad? Son desafíos personales que uno puede ir haciendo. Y yo creo que son... Y que están buenísimos. Eso es lo que hacían nuestros padres. Porque nuestros padres no se iban al gimnasio antes. Sí. Nuestros abuelos no se iban al gimnasio. Sí, se movían Pero más. caminaban muchísimo, ¿verdad? Sí mismo. Y se paraban para prender la luz, para prender la tele. Ahora hasta eso... Hasta eso, ¿verdad? Sí. Interesante, eso me remete al tema de las pantallas. Porque yo en el consultorio a veces hago eso. Yo le pido al paciente para mirar su celular, para ver cuántos pasos. Pero también, porque me dicen, pues no tengo tiempo. El hombre moderno hoy no tiene tiempo. Sí. Por ahí entro y miro su hora de pantalla y ni él se sabía que Exacto. estuvo muchísimo tiempo en su celular, que es un tiempo que de repente se podría ir simplemente a pie a comprar algo del VG que está en la esquina de su casa en vez de estar ahí viendo redes sociales, ¿verdad? Incentivar un poco. Caminar en la casa, ¿verdad? Si uno tiene listo, tiene Sí. el contador de pasos. Bueno, hoy no alcancé, voy a 3.000 vueltas le voy a meter al patio chiquitito de mi casa, ¿verdad? Sí. Caminar hace bien mentalmente, ir al gym también, pero digo, lo más básico que es caminar, ¿verdad? Y cosas que de repente es más fácil de hacer. Vamos a empezar Exacto. por algo, bueno, moverte Exacto. más, ¿verdad? Exacto. O sea, hay también son políticas públicas a nivel, qué sé yo, país, comunidad y a nivel personal también que las personas pueden ir haciendo para mejorar. Exacto. Y para ir culminando, Guillermo, quiero también contar que te conté de esta estadística reciente que en los Estados Unidos, por primera vez, cuando ya hablamos de personas obesas que están en tratamiento, la curva de prevalencia de obesidad en el 2023, o sea, prefiero decir así, no aumentó, o sea, disminuyó menos que 1%, pero disminuyó. Y por primera vez en todos estos años que venimos viendo que los números solo suben, se vio, y eso se atribuyó un poco a los medicamentos, ¿verdad? Que hoy están muy en alta, que si bien yo siempre digo que esto es un desafío grande porque son muy costosos, pero también es una luz en el Claro. fondo del túnel
para cuando ya estamos ahí. Pero poniendo nomás eso en contexto, para terminar, yo te quiero pedir que puntualmente, si vos querés dejar algún mensaje para de cómo lidiar con políticas públicas o con tu consejo en las diferentes áreas, o sea, en niños para prevenir, en adultos o personas que ya están con obesidad y a futuro. ¿Qué mensaje y qué querés dejar para la gente que nos escucha? Bueno, yo creo que el número uno, apuntemos a las personas que ya están con obesidad, ¿verdad? Sí. O se persiguen con obesidad. También creo que tienen que acudir a un médico, ¿verdad? Y no solamente a un médico, tiene que acudir a un abordaje multidisciplinario, ¿verdad? Ahí se decide qué es lo mejor, si hace falta una cirugía o no, un acompañamiento psicológico nada más, o una dieta, o un fármaco, que eso vaya de la mano de un acompañamiento especialista, ¿verdad? Especialista multidisciplinario, claro, ¿verdad? Eso categórico. Pero como te había dicho, tenemos que apuntar a la fábrica de obesidad, ¿verdad? Porque si no, eso va a ser cada vez más costoso como sociedad, ¿verdad? Solamente tratar al que está enfermo, cuando tenemos que parar la fábrica de enfermos, ¿sí? Entonces, para parar la fábrica de enfermos tenemos que apuntar a los jóvenes, a los niños principalmente, ¿verdad? Y ahí yo creo que entran políticas públicas, como hablábamos, ¿verdad? De actividad física y de alimentación saludable. Como sociedad tenemos que discutir qué es lo realmente sano que comer, ¿verdad? ¿Qué es lo saludable? Enaltecer el valor de lo saludable. Yo creo que hoy lo saludable, no, estamos equivocados en lo que es saludable, ¿verdad? Estamos más bien yendo a construir yo creo que el estatus del comer. ¿Qué comes? Habla de tu estatus social, ¿sí? Creo que el estatus y nuestras élites, y responsabilizan a nuestras élites, tienen que comer mejor, porque ellos van a ser el ejemplo. Porque el que está por abajo, mira por esto. Y son los estereotipos, ¿verdad? Los influencers, como en tu caso, ¿verdad? Dios mío, yo ya soy influencer. Bueno, sí, acá estamos haciendo algo. Sí. Hay que construir los valores, ¿verdad? Entonces, los jóvenes que consumen esto, van a por lo menos cuestionarse, ¿verdad? Y van a ver que los valores, las cosas que son saludables son estas y no otras, ¿verdad? Yo creo que por ahí va un poco. Porque por el otro lado, los alimentos no saludables, pero que tienen una industria atrás, tienen todas las armas, ¿verdad? Para luchar y condicionar de que consumir eso. Lo sabemos por la industria del tabaco, la industria del vapeador, otro día podemos hablar de eso, ¿verdad? Que generan estatus, ¿verdad? En su infografía, en su marketing, en su construcción. Siempre es construir estatus. Es una cuestión muy sociológica. Yo creo que la próxima vez tengo que traerle a un antropólogo, un sociólogo para hablar de esto, ¿verdad? Liz Balinotti también me habló mucho de eso. Creo que es súper interesante historia. Mucho con los valores de la sociedad. Sí. Cómo se construyen, que tiene que ver con la historia, ¿verdad? Y cómo se construyen. Y la responsabilidad que les dejo también a la gente de elite, la gente que tiene así influencia. Totalmente. De poner también su granita de arena. Gana la zanahoria, no tiene propaganda, nadie le hace marketing, ¿verdad? La bandana carapé, la mandarina, no tiene un influencer que está ahí, ¿verdad? No, ¿verdad? No. Y está compitiendo eso versus una hamburguesa que viene con un regalo que cambia cada mes y que vos querés tener la colección de eso, ¿verdad? Ya tenemos que pedirle ayuda al gobierno. Sí. Ayuda. Gana el gobierno otra vez, ¿verdad? Sí. Pero una sociedad que está enferma, pero que está siendo empujada por unos intereses económicos. Claro. ¿Verdad? Es cierto, el gobierno tiene que parar, ¿verdad? Pero tenemos que tener una sociedad que le pida también al gobierno, sí, y que le apoye al gobierno cuando tome esa decisión, no que le suelte la mano. Sí. Porque si no, el gobierno, ¿verdad? Que a veces es muy corrupto también y que se tiene que luchar con otros intereses que tienen muchísimo dinero. Okay. Y una sociedad que no le calienta. Sí. Entonces, tenemos que ser activos también y luchar. Sí. Exactamente. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por estar acá. Hablaría contigo todo el día y creo que el próximo va a ser de tabaco. En la próxima le voy a invitar a un historiador. Yo creo el tema. Sí, no, ese es un problema, pero para otro episodio entero. Sí. Cuando le llame la historiador te va a llamar también a vos. Entre los tres acá vamos a hablar. No hay problema. Muchísimas gracias. Espero que nos encontremos más veces así en pro de luchar contra estas enfermedades tan complicadas y que aportemos nuestra granito de arena para mejorar. Gracias, David. Así es que muchas gracias a todos que nos acompañaron hasta acá. Les invito a que se suscriban a todos mis canales y sigan viendo todos los episodios de esta primera temporada. Nos vemos en el próximo. Chao.